noches y bienvenidos. Ciclo de conferencias que auspicia la cooperativa Crédico Luz y Fuerza Limitada a cargo del expositor Magíster César Vieira Cervera. Adelante. Buenas noches a todos los socios y amigos de Crédico. Vamos a abordar este interesante tema. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, miren, seguimos el ciclo de conferencias que hemos coordinado con el Comité de Educación y primero vimos el tema de corrupción, ¿no? Y qué relación tenía con la ética. En nuestra segunda conferencia hemos visto ya cómo el tema de la ética no solo tiene que ver con la corrupción, sino también cómo a partir de los años 80 del siglo pasado ya empieza a tratarse todo el tema de ética en los negocios, pero aparece como un mecanismo de autorregulación. Las propias empresas a nivel mundial empiezan a autorregularse. ¿Por qué? Porque ocurren en 1980 y el 2000 fraudes empresariales como Enron, WorldCom, Tyco, y después en el año 2010, si ustedes recuerdan, hace unos 10 años más o menos, que sufrimos la última gran crisis mundial, ¿no? Originada por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que devino en una burbuja financiera y originó la crisis mundial del 2010, donde ya por la globalización, esto no afectó solo a las empresas que estaban involucradas, no solo donde se originó, sino tuvo un impacto a nivel mundial. Y a partir de ahí ya empieza a generalizarse este tema de la ética, ¿no? ¿Qué es la ética en los negocios? Es aquellas normas de conducta, ¿ya?, que deben tener en cuenta las personas que actúan en el mundo de los negocios. No solo los accionistas, sino sobre todo los CEOs, ¿no? Los directivos principales, el gerente general y los diferentes gerentes que ejecutan, que toman decisiones en el mundo de los negocios. Tienen que actuar con ética. Bien, miren, con la ética surge este concepto de responsabilidad social empresarial. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Es una forma ética de gestión, ¿ya? Es cómo la empresa contribuye de manera activa y voluntaria. No es porque hay una ley que lo obliga, no, sino porque la empresa quiere tener un buen gobierno corporativo. Entonces, ¿cómo contribuye al bienestar de su entorno? ¿Sí? Y por tanto, la responsabilidad social empresarial implica un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión de la empresa. La toma de decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay la comprensión de que la empresa no es un ente aislado, sino que está en un entorno y que sus acciones tienen impactos o positivos o negativos, ¿sí? Y junto con este concepto aparecen otros conceptos, el concepto de stakeholders, el triple resultado, los códigos de ética empresariales, ¿no? Ahora, hay muchas empresas, y este es un tema que vamos a ver más adelante, pero lo adelanto, que tienen su código de ética, ¿no? Algunos le llaman de otra forma, código de conducta, política de conducta apropiada al negocio, ¿no? Pero que lo tienen un poco como una suerte de maquillaje, ¿no? Porque tratan de que lo cumplan los trabajadores, pero los directivos muchas veces no lo cumplen, ¿sí? Bien, entonces, miren, ¿cuál era el paradigma que estuvo vigente hasta el año 2000? ¿Ya? El paradigma de Friedman. ¿Quién fue Milton Friedman? ¿Sí? Es un neoliberal de la Escuela de Chicago, ¿no? Fue asesor de Ronald Reagan, y en 1970 él escribió un artículo en el New York Times donde decía, miren, la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias. Esa es la única responsabilidad que tienen las empresas, ¿sí? Entonces, durante todo este tiempo, las empresas, las grandes
corporaciones, lo único que se han dedicado es a ganar dinero, ¿sí? A maximizar las utilidades de sus accionistas. Él decía, el dinero de los accionistas solo se debe utilizar en aquello que maximice su riqueza. Por tanto, bajo este criterio, no importaba lo que hicieran los gerentes con tal de ganar dinero, ¿no? El caso Enron, maquillar sus cuentas, su contabilidad, ¿para qué? Para que la acción subiera de precio, ¿no? En el caso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, en los activos financieros incluyeron las hipotecas subprime, las hipotecas de riesgo, y los vendieron como activos AAA, lo vendieron a nivel mundial con tal de ganar dinero. Bajo este paradigma es que se explica que los trabajadores sean un número en la contabilidad, ¿no? O un costo, ¿sí? Entonces, obviamente, si la empresa tiene que ganar dinero, ¿no? Si es necesario en un momento de crisis, reducir el personal. ¿Qué personal reduce? El más antiguo. ¿Qué es lo que se hace? Programa de incentivo, entre comillas, ¿no? Renuncias voluntarias le llaman, ¿no? ¿Por qué? Renuncia voluntaria porque te llevan a una reunión, ¿no? Y en la reunión tú estás solo, no te dejan hablar, conseguir un asesor, consultarlo ni siquiera con tu familia, y te empiezan a presionar de diferentes maneras para obligarte a firmar tu renuncia. Entonces, eso es parte del paradigma antiguo, del paradigma de Friedman. Ese paradigma, miren, ya como les comentaba, ¿no? Cuando se empieza a generar todo este tema de ética en los negocios, este paradigma empieza a cambiar en algunas organizaciones, porque también, si la única responsabilidad en las empresas es aumentar sus ganancias, entonces bajo ese paradigma está justificado lo que hizo Odebrecht, porque lo único que le interesaba era aumentar sus ganancias. Y no importa que se generó una red de mega corrupción a nivel de toda América Latina, ¿no? Está dentro del paradigma. ¿Te dan cuenta? Bien, cuando entra el concepto de ética en los negocios, de hacer lo correcto, este paradigma empieza a cambiar. Y eso es lo importante que ustedes conozcan, ¿no? Tanto por el funcionamiento de su cooperativa, como también en el caso de que muchos de ustedes son trabajadores, ¿no? Manejen estos temas, ¿para qué? Para contrarrestar y exigir muchas veces que todavía en algunas empresas en nuestro país, en muchas empresas, siguen manejándose una política de recursos humanos obsoleta, ¿no? Donde piensan que el trabajador es un número o un objeto y que no merece el respeto, y que simplemente, si resulta muy costoso porque ya tiene muchos años y de repente no tiene el mismo rendimiento o no puede ser una actividad de riesgo como otro, es necesario desecharlo, ¿no? Ese concepto por eso es importante manejar estos conceptos. Conversábamos al momento de organizar estos seminarios, conversábamos sobre cuáles eran los temas importantes. Bien, este paradigma ya ha cambiado ya. Entonces, ahora, ¿cuál es el paradigma que se maneja? ¿El de la sostenibilidad corporativa o la sostenibilidad empresarial? ¿Qué quiere decir este enfoque de sostenibilidad? Dice, las empresas que verdaderamente duran en el tiempo, que son sostenibles en el tiempo, que son exitosas en el tiempo, son aquellas, ¿no?, que tienen en cuenta todo su entorno, que tienen en cuenta cuál es el impacto de las actividades de la empresa, ¿sí? Entonces, un corresponde que las empresas tengan un enfoque de gestión, ya no ese enfoque de gestión, yo tengo que maximizar mi rentabilidad como dé lugar, ¿no? El trabajador es un número, sino es un enfoque de gestión diferente. Busca generar valor para la organización, es decir, obviamente, pues, una empresa tiene que ganar dinero, esa es la razón de ser de una empresa, pero bajo este enfoque ese ganar dinero, dice, oye, yo sí tengo que ganar dinero, pero ojo, también tengo que generar valor para la sociedad. Tengo que generar valor para mi entorno. Tengo que ganar dinero, pero tengo que evitar que mis acciones tengan efectos negativos en mi entorno, ¿sí? ¿No? Y entonces el objetivo
es mejorar su situación de la empresa, su situación económica, pero, pero en concordancia con la sociedad y su entorno. ¿Esto qué quiere decir? En concordancia con todos sus grupos de interés, ¿sí? Y esto, justamente esto, es lo que le va a permitir un posicionamiento en el mercado. Le va a permitir posicionar su marca y diferenciarse de otras empresas del mismo rubro. Le va a permitir ser más competitiva, ¿sí? Inclusive, miren, hay un indicador para las empresas que cotizan en bolsa que los que invierten en bolsa tienen en cuenta, que se llama buen gobierno corporativo. Justamente el buen gobierno corporativo es aquellas empresas que tienen un equilibrio entre su rentabilidad económica, su rentabilidad ambiental y su rentabilidad social, ¿sí? Y ahí pues aparece el concepto de stakeholders. Bajo este criterio, el trabajador no es un número, ¿sí? No es una cifra en la contabilidad, o no es un costo, sino el trabajador es un stakeholder, es un grupo de interés. Y la empresa puede generar valor, porque esa es su naturaleza, pero este valor tiene que estar en concordancia con el valor que genera para su entorno. Es lo que se llama el valor compartido. Y esto es lo que le va a generar valor reputacional. La empresa va a ser reconocida como una buena empresa. Bien, las empresas, por tanto, bajo este nuevo criterio, ¿no? Bajo este nuevo paradigma, tienen este dilema, ¿no es cierto? Solo rentabilidad económica, que era el paradigma anterior, o buscar un equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la parte económica. El triple resultado, ¿sí? Rentabilidad económica, rentabilidad social, y en la rentabilidad social también están sus trabajadores, ¿no? Y la rentabilidad ambiental. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que en algunas empresas ya no le llaman trabajadores, le llaman colaboradores, en otras le llaman asociados, ¿no? Pero en realidad lo siguen tratando como trabajadores o como le llaman colaboradores, pero igual lo despiden, ¿sí? Porque simplemente lo hacen para maquillarse, para adecuarse a los nuevos términos, pero en realidad no han incorporado este triple resultado, ¿sí? Entonces, vamos a ver, para reforzar esto que les he comentado hasta acá, y después entrar a ver el tema de los stakeholders, voy a pasarles un pequeño video, ¿ya? Hola, quizá haya oído hablar acerca de los tres pilares, un concepto que se utiliza ampliamente cuando se habla de sostenibilidad y en particular de sostenibilidad y negocios. John Elkington, una autoridad global en responsabilidad corporativa y sostenibilidad, concibió la expresión en un libro publicado en 1997. Su argumento era que los métodos con los cuales las compañías medían el valor tendrían que incluir no solo el pilar financiero de pérdidas y ganancias, sino también un pilar social y uno medioambiental. El concepto de sostenibilidad ha evolucionado hacia uno que es descrito a menudo como tres círculos superpuestos. Tal vez hayas visto esta imagen antes. La sostenibilidad normalmente se define como el lugar donde la economía, sociedad y medio ambiente se superponen. El concepto de los tres pilares incorporó la idea de la sostenibilidad incluyendo personas, el planeta y beneficios económicos. Ayudó a las empresas a entender que a largo plazo la sostenibilidad de una organización requiere más que solo equidad financiera. También conllevó a precisar que cuando las empresas piensan en su significado de la sostenibilidad, no implica dejar de lado la noción del éxito económico. Ver esta imagen de los círculos superpuestos de los tres pilares puede transmitir un montón de cosas más. Los círculos son de la misma medida, o sea que la economía es de la misma medida relativa o del mismo valor que los otros dos círculos con que se relacionan, la sociedad y el medio ambiente. ¿Será que podemos comerciar diciendo 2 sociales y 3 ambientales por 5 económicos? O tal vez siempre y cuando estemos en el área superpuesta de la sostenibilidad en medio de los tres círculos. Vamos a ver si la ciencia nos ayuda a entender mejor esto. Para más detalles sobre el tema, consulta videos anteriores. La ciencia nos explica que por sí mismo el planeta funciona de una manera equilibrada. Los ciclos naturales se mueven gracias a la energía del Sol.
La ciencia también nos explica que la materia no se crea ni se destruye, mientras que las leyes de la termodinámica nos explican que todo tiende a la dispersión. Este es el principio de entropía. Esto se debe al hecho de que las células de las plantas, para todos los propósitos, son las únicas células que pueden producir estructuras a partir de la energía del sol. La fotosíntesis es el proceso por el cual la materia se estructura en nuestro planeta. Esa es la razón por la cual decimos que la fotosíntesis paga las facturas. Sin ella, la creación de estructuras a partir de la energía no tendría lugar y la entropía gobernaría el día a día. ¿Cómo nos ayuda esto a entender los tres pilares? Las células de las plantas están en el círculo ambiental de los tres pilares. Si las células de las plantas son las creadoras originales de estructuras, entonces este es el círculo que sostiene todo lo demás, o en el cual está todo lo demás incluido. Todo proviene de la naturaleza en algún punto. La sociedad, que se encuentra en el círculo social de los tres pilares, existe dentro del medio ambiente y la economía es un producto de la sociedad. Así, en vez de tres círculos superpuestos, tenemos tres círculos, unos dentro del otro, donde la economía es una subparte del medio ambiente. Para conseguir la sostenibilidad necesitamos cumplir condiciones sociales y medioambientales. Hay que satisfacer las necesidades humanas dentro de los límites ecológicos. ¿Esto significa que las empresas tienen que situar el pilar financiero al final? Por supuesto que no. Pero las decisiones económicas son parte de la estrategia para hacer dinero mientras al mismo tiempo se aproximan a la sostenibilidad social y ecológica. La economía es un medio para un fin y no el fin en sí mismo. Es importante recordar que el pago de las facturas pasa a múltiples niveles y finalmente todos somos dependientes de la fotosíntesis. Esto es útil para las empresas porque da una nueva perspectiva de la razón última de integrar la sostenibilidad de los negocios y conocer cómo son parte de este mundo. Aquí tienes una nueva visión de los tres pilares vistos desde la perspectiva de la ciencia. Bien, entonces miren, ahí se explica con claridad cómo una empresa, para ser sostenible en el tiempo, para ser duradera, tiene que tener en cuenta estos tres pilares y no puede ser pensar únicamente en la rentabilidad económica. Tenemos casos de proyectos en nuestro país, ¿no? Proyectos mineros que están estancados. Por ejemplo, Tía María, que son proyectos rentables económicamente, pero están estancados. Por ejemplo, Conga. ¿Por qué? Simplemente porque la empresa solamente priorizó el tema económico y no tuvo en cuenta el tema medioambiental ni el tema social. Inclusive para el tema medioambiental, ¿no? Tuvo sus programas de impacto ambiental que después reconoció, ¿no? Ante la protesta de la sociedad, ¿no? De la comunidad, de que no estaban bien hechos y modificó sus programas de impacto ambiental. Entonces, esto nos revela pues que la forma de gestionar una empresa ha cambiado. Y esto se cumple, ojo, no solo para las grandes corporaciones, sino también para las micro y pequeñas empresas. Obviamente también a su nivel, ¿no? En su determinado nivel, ¿sí? Entonces, un elemento importantísimo, clave, fundamental, determinante para los negocios, ¿no? Y esto se ha puesto ahora más en evidencia, es el valor reputacional. ¿A qué se refiere? Siempre le ponen unos nombres así medio raros, ¿no? Incluso fuerzan un poquito el castellano, pero bueno, así se llama, ¿no? ¿A qué se refiere? A la reputación, ¿no? Así como nosotros, nuestra reputación la construimos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y cuando nosotros muchas veces elegimos una junta directiva, ¿no? Elegimos un comité de administración, decimos, no, él es una buena persona. ¿Por qué? Porque ha construido su reputación. Una falla y toda la reputación, todo lo que nos ha costado construir a lo largo de nuestra vida, se nos viene abajo, ¿sí? En la primera clase hablábamos, pues, ¿se acuerdan de Graña y Montero, que ha tenido esta empresa, al verse involucrada en un caso de corrupción, de cambiar su nombre, modificar toda su cultura, y ahora está tratando de convertirse, pues, en una buena empresa y que se olviden un poco de su pasado? Bien, entonces, la marca
la marca de una organización, de una empresa, de un negocio, y el valor reputacional están íntimamente ligados. Y son activos intangibles. ¿Por qué se dice que son activos intangibles? Porque uno no puede tocar, no puede ver, no puede oír la reputación, no puede tocar la marca. De repente ve el logotipo, ¿no? Pero la marca uno no la puede tocar. Entonces, estos son los activos más valiosos de las empresas en el siglo XXI. Y la marca, una marca muy sólida, es reflejo de que una empresa va a ser sostenible en el tiempo. Y la reputación de una empresa es la carta de presentación ante sus stakeholders. Y eso genera una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque la gente va a querer comprar ese producto, ¿sí? Frente a otro competidor que de repente le cuesta un poquito más, pero dice, no, ¿sabes qué? Este no me va a engañar. Miren lo que pasó con Leche Gloria, ¿no? Cuando en Panamá se descubrió que decían Leche Gloria y tenían una vaquita, pero era lácteo y era una mezcla de leche de soya, era una mezcla de grasas, ¿no? Y era un producto y tenía una parte mínima de leche que encima era leche en polvo que la mezclaba. Y bueno, yo me sentí frustrado, pues. Más de 50 años tomando leche Gloria, yo pensaba pues que por eso era fuerte, por la leche Gloria, y me di con la sorpresa de que me estaban dando un menjunje en vez de leche, ¿no? Ya no compro leche Gloria, por ejemplo. O cuando, recuerdan ustedes este producto que encontraron gusanos, los gusanos anisakis en la conserva de pescado, y se descubrió que venían importadas y que simplemente le ponían la etiqueta acá, ¿no? Yo desde esa vez tampoco miro, antes de comprar una lata de atún, miro y veo, viene de China, envasado en China, y ya no compro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la reputación, la marca se ha debilitado, pierde lealtad en los consumidores, ¿sí? Bien, entonces, por eso es que las empresas ahora se preocupan de su reputación, ¿no? Por la forma que generan su rentabilidad económica. Ya no se trata solo, miren, de generar utilidades, sino la forma en que generan. Y esto también, miren, es cuando las empresas se ven afectadas por decir, hay una protesta laboral, ¿no? Recuerden ustedes hace unos años cuando los trabajadores de estas grandes cadenas de tiendas por departamentos, ¿no? Trabajaban jornada de 10 horas, les pagaban poco, los maltrataban y si protestaban los despedían, ¿no? Formaron sus sindicatos, recuerdan que los centros comerciales empezaron a hacer unas paralizaciones y estaban afuera y la gente empezó a dejar de comprar y dijo, no, estos son unos abusivos, no hay que comprarle. ¿Qué han tenido que hacer las grandes, estas tiendas por departamentos? ¿No? Han tenido que cambiar su forma de pensar, ¿no? Y han tenido que cambiar su política de recursos humanos, porque ¿qué era lo que estaba afectando? Su reputación. ¿Y esto qué le estaba originando? Estaban perdiendo la confianza de los clientes. Y entonces, las empresas por eso ahora se preocupan de cómo generan su rentabilidad económica. Este es un cambio trascendental en la gestión directiva de una empresa. O sea, si una empresa es una empresa moderna que se conduce de manera moderna, estos son los dos activos que tiene que tener en cuenta: reputación y marca. Y esto por sí solo le va a generar rentabilidad económica. De repente una menor rentabilidad en el corto plazo, pero una rentabilidad sostenible en el tiempo. ¿Sí? Bien. Y por eso es que este concepto es muy importante, el concepto de stakeholders. Seguramente ustedes han escuchado, ¿no? O han leído, ¿no? Los stakeholders, o de repente nosotros somos stakeholders ustedes como trabajadores, somos stakeholders de Luz del Sur, del Nor, ya no es del Nor, ¿no? Ahora es, ya me olvidé, Enel, ¿no? O Texur, ¿no? Ya, pero ¿qué quiere decir eso? Miren, los stakeholders, y esto ha cobrado mucha importancia,
Es todo grupo o individuo, puede ser una sola persona, que influye o se ve afectado por las actividades de una empresa. Pueden tener intereses comunes, ¿ya? Pero también pueden tener intereses contrapuestos. Y estos intereses pueden variar en el tiempo, ¿sí? Miren, este señor, este gordito, ¿ya? Escribió este libro, Strategic Management a Stakeholder Approach, una aproximación a los stakeholders, en 1984. ¿Sí? Miren, toda esta corriente, todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha desarrollado sobre ética en los negocios, responsabilidad social empresarial, es algo relativamente nuevo, tiene 40 años nada más. Este señor, Edward Freeman, no es Morgan Freeman, Morgan Freeman es el actor, desarrolló esta teoría, la teoría de los stakeholders, o en castellano, la teoría de las partes interesadas, ¿no? Suena más bacán, pues, ¿no? En inglés, ¿no? Stakeholder, suena más chévere. Pero, ¿qué es lo que decía este señor? Decía, la ética en los negocios consiste en hacer las cosas por los demás y por uno mismo, por los demás. O sea, es decir, hay que tener en cuenta que la empresa no es una isla que solo se dedica a ganar dinero. La empresa, está en un entorno. Y en ese entorno hay partes interesadas. Y para tomar decisiones, tú tienes que tener en cuenta a las partes interesadas. Si tú no tienes en cuenta a las partes interesadas, puedes tomar una decisión equivocada. O puedes tener un conflicto con una de las partes, Conga, tía María, ¿no? Es la comunidad, Saga, Ripley, sus trabajadores, que puede afectar tu reputación, que puede afectar tu marca, y eso puede hacerte perder dinero, ¿sí? Bien, inicialmente, en su libro, Edward Freeman distinguió un grupo pequeño y un grupo más amplio de stakeholders, ¿ya? Pero él lo que enfatizaba era que una gestión moderna de la empresa tiene que tener la capacidad para responder a las necesidades, opiniones y preferencias, a los intereses de estas partes, ya sea el grupo restringido o el grupo amplio. Y si no tiene esta capacidad, puede ver en riesgo su rentabilidad económica. Si tiene esta capacidad de manejar los intereses de todos sus stakeholders, sí tiene una ventaja competitiva sobre las demás empresas que sean del mismo rubro, y va a ser reconocida como una buena empresa. Es más, si cotiza en bolsa, la gente va a comprar acciones en esa bolsa, pues no, es una empresa que tiene un buen gobierno corporativo. No tiene problemas ambientales, no tiene problemas laborales con sus trabajadores, es una buena empresa. Por eso a veces hay algunas empresas, no quiero mencionar nombres, pero que no son buenas empresas, ¿no? Pero quieren aparecer como que tienen mucha responsabilidad social empresarial, ¿sí? Tienen su código de ética, aunque los directivos no lo cumplan, ¿no? Y no le gusta que le hagan mucho roche, que no le hagan muchas marchas, que no le escriban en redes sociales, ¿no? Que no la critiquen. Inclusive, muchas veces cuando sale algo así, amenazan o despiden a los trabajadores. Entonces, miren, en el concepto más restringido, los stakeholders se refieren a los grupos que son indispensables para que la organización sobreviva, ¿no? A ver, en esta acepción restringida, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es estos grupos de interés? ¿Cuál es el grupo indispensable para que una empresa sobreviva? ¿Cuál creen ustedes que es un grupo, ¿no?, que es indispensable para que una empresa sobreviva? Tiene dúo, interdúo. A ver, ¿cuál creen ustedes que es un grupo indispensable para que una empresa sobreviva? El trabajador.
Los trabajadores, muy bien. Los trabajadores es un stakeholder indispensable. ¿Qué No otro tiene- más? Proveedores. Los El cliente. proveedores y los clientes. Excelente. Entonces, miren, un trabajador desmotivado, ¿no es cierto? No va a generar, pues, no va a estar comprometido con la empresa, ¿sí? Un proveedor que no le pagas a tiempo, ¿no? No te va a traer los productos a tiempo. Y un cliente al que tú le vendes un producto que dice que es leche y no es leche, no va a tener lealtad con la empresa, ¿sí? Por tanto, las empresas tienen que identificar primero este grupo cercano, ¿no es cierto? Y después también hay otro grupo más amplio que es afectado o que puede afectar el logro de los objetivos de la organización. Entonces, ya vimos cuál es el restringido. En el grupo más amplio, ¿cuál creen que están ustedes? A ver. No está directamente, no trabajan para la empresa, no tienen relaciones con la empresa, pero pueden afectar el funcionamiento de la empresa. A ver, piensen en los proyectos mineros, a ver. El medio ambiente. Pero el grupo que cuida el medio ambiente sí tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en Islay, en Conga. ¿Quiénes son los que se han opuesto? La población. La población. Exacto, la comunidad. ¿No es cierto? ¿Y quiénes son los que finalmente le han impedido que ponga? El gobierno. Entonces, el Estado también es un stakeholder. La comunidad es un stakeholder. ¿Y cómo se ha conocido esto? Estos escándalos, ¿cómo se han conocido? ¿A través de quién? ¿A través de quién se ha podido conocer estas noticias? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación también son un stakeholder, ¿no? Entonces, miren, los stakeholders es una pieza clave actualmente dentro de este nuevo paradigma. Hacer un análisis de stakeholder es clave para el éxito empresarial y de la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo surge? Surge como una forma de medir la presión externa e interna. Y este concepto de stakeholder ha revolucionado las estrategias empresariales. Sin embargo, hay muchos jefes de recursos humanos que no tienen la menor idea de lo que es, ¿no? Y siguen comportándose como en los años 70, ¿sí? Es decir, no ven a las organizaciones sindicales como un stakeholder importante, ¿no? Que se puede llegar a tener una negociación al mismo nivel, porque finalmente, mire, finalmente, si a la empresa le va bien y la empresa otorga aumentos adecuados para ir mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, va a tener trabajadores comprometidos, ¿sí? Y eso le va a hacer bien a todos. Pero a veces ese concepto se han quedado todavía y aplican políticas de recursos humanos obsoletas, ¿no? Y se molestan cuando le dicen eso. Entonces, miren, la presión de todos estos grupos que ustedes han mencionado ha relevado aún más la importancia de la ética en los negocios. ¿Por qué? Cuando una empresa hace un análisis de stakeholder, ¿no? Identifica cuáles son los intereses de sus diferentes grupos de interés y toma decisiones para cada uno de esos grupos, entonces esa es una empresa que va a ser sostenible en el tiempo. ¿Va a generar valor? ¿Va a ganar dinero? Sí, pero va a ganar dinero compartido y va a generar lealtades en sus diferentes stakeholders. Ese es el nuevo concepto que existe. Ahora, esto se cumple para las grandes corporaciones, Coca-Cola, el banco de crédito, ¿no? Como para una micro y pequeña empresa, ¿no? Uno, ¿por qué a veces va donde su casero y le compra en el mercado? No, yo voy donde mi casero, yo me acuerdo cuando iba al mercado con mi mamá,
No, mamá, pero ¿por qué no le compras? Te cobra más. No, es que este señor me deje coger la papa, me decía. Me deje coger el choclo. No. Entonces, ¿por qué? Porque el casero le tenía, mi mamá le tenía confianza, le tenía lealtad. Entonces yo sabía, ¿y por qué compra la carne acá y no allá donde mi amigo? No, es porque él me corta así, le saca la grasa y me la pesa sin grasa, me acuerdo. ¿No? Entonces, esto se cumple, miren, para un pequeño negocio, para una empresa mediana, para una gran corporación, ¿no? ¿Por qué la gente ahorra en un determinado banco? ¿No? Porque le inspira confianza. ¿Por qué ustedes son socios de Credit Corp? Porque le inspira confianza, ¿sí? De eso se trata. Entonces, las empresas ahora clasifican a sus stakeholders, ¿eh? Hacen como un mapita, ¿de acuerdo a qué? A su grado de cercanía con la empresa y también de acuerdo con el poder e interés. Estas son las dos formas de clasificar, ¿ya? De acuerdo con su grado de cercanía, ¿cómo la clasifican? Lo clasifican como directos o indirectos o niveles externos. Entonces, directos o niveles internos, ¿no? Los accionistas, los directivos, los trabajadores, los proveedores, los clientes. Coincide con la acepción restringida de Freeman, ¿no? Y los intereses internos, o algunos le llaman stakeholders externos, ¿no? La administración pública, ¿no? Las instituciones, o Sinermin, o Ciptel, la SUNAT, ¿no? Las empresas competidoras, ¿por qué? Porque las empresas competidoras de ellas no depende el funcionamiento de la empresa, pero obviamente sí tienes que tener en cuenta cómo actúan tus competidores. Los defensores de los consumidores, los ecologistas, los que cuidan el medio ambiente, la comunidad en general, los medios de comunicación, ¿sí? Que te pueden tirar abajo un producto, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? De Iberia, la empresa española, cómo mapean sus stakeholders, ¿no? Acá están los internos, acá está un segundo nivel, los que tienen que ver, son externos, pero tienen que ver con el mercado, y los que tienen que ver con la sociedad. ¿Por qué es importante mapearlos? Porque en la toma de decisiones, las decisiones que se van a tomar con los internos es diferente que las que se van a tomar con los externos. Y otra forma de clasificarlos es dependiendo si tienen poder o si tienen interés. Hacen una tablita de doble entrada y acá empiezan a poner, este es mi stakeholder, ya no lo identifican por interno y externo, sino dice, este es mi stakeholder que tiene alto poder y alto interés, ¿no? Alto poder y bajo interés. Es clave, pues, ¿no? Entonces, es una forma de medir la presión interna y externa. Y esto ha evolucionado la forma de tomar las decisiones. Las decisiones se toman no solo con el funcionamiento de la empresa y si tú vendes, ¿no? No solo es un tema de costo-beneficio. Tienes que hacer un análisis de todos estos grupos de interés, ¿no? Y los clasificas, ya decíamos, ¿no? Lo clasificas según la cercanía, accionistas, directivos, trabajadores, proveedores, clientes, o si son externos, administración pública, competidores, defensores de los consumidores, ecologistas, sociedad en general, medio de comunicación. Y también los clasificas según su poder y su interés, ¿ya? Entonces, según dónde está ubicado tu stakeholder, si tiene alto poder y alto interés, tú tienes que dedicarle pues la mayor atención, ¿no? Y tienes que ver qué estrategia hago porque tiene alto poder y alto interés, ¿no? Tiene bajo interés y alto poder. Por ejemplo, ¿quién tiene bajo interés y alto poder? Podría ser un organismo público, ¿no? Tiene bajo interés porque yo no le vendo a él, pero tiene alto poder. ¿Por qué? Porque él es el que me autoriza, ¿no? O me controla, o es Indecopi, o es la SUNAT que me cobra impuestos, ¿no? Tiene alto interés, pero bajo poder, mis clientes.
Tiene alto poder porque es el que me va a comprar. No, perdón. Tiene... acá es... El cliente tiene bajo poder, pero tiene alto interés. ¿No es cierto? Así está bien acá, pues. Alto poder, alto interés, pero tiene bajo poder. Entonces yo tengo que tener una diferente estrategia. Y los que tienen bajo poder y bajo interés, tengo que chequearlos cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, periódicamente, las organizaciones hacen su análisis de stakeholder. ¿Por qué? Porque los stakeholders pueden cambiar sus intereses en el tiempo. Miren, en el caso Conga, un stakeholder muy importante fue el presidente regional. Inicialmente, él apoyaba el proyecto Conga, ¿no? ¿Por qué? Porque Yanacocha le proveía recursos para que él pudiera hacer diferentes actividades. Pero después, cuando él ya vio la posibilidad de postular a la presidencia, cambió su interés y recogió el interés de las comunidades y se hizo el abanderado de la lucha contra el proyecto Conga. ¿Sí? Entonces, ¿uno cómo gestiona los stakeholders? Tiene que identificarlos, tiene que documentar, investigar un poquito sobre cuáles son sus intereses, su influencia, cuál es el impacto que puede tomar sus expectativas respecto de la organización y planificar y realizar algunas acciones. Parte de la gestión es identificar algunas acciones, ¿no? Acciones con mis proveedores, acciones con mis accionistas, ¿no? Acciones con mis socios, ¿sí? Con mis trabajadores, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Si el grupo tiene alto poder y alto interés, hay que hacer un seguimiento permanente, pues. Hay que estar pendiente de mis stakeholders que tienen alto poder y alto interés. Y tengo que actuar con mucho cuidado. Si tienen alto poder pero bajo interés, tengo que mantenerlos satisfechos. Si tienen bajo poder y alto interés, tengo que mantenerlos informados. Y si tienen bajo poder y bajo interés, cada cierto tiempo tengo que chequearlos a ver si sus intereses han cambiado. ¿Sí? Miren, les comento que una anécdota, ¿no? Una cadena de supermercados iba a construir un centro comercial en una zona residencial de Lima. Ya tenía identificado las casas que iba a comprar, que estaban en venta, ¿no? Pero se le ocurrió hacer un análisis de stakeholders. Obviamente la empresa, algunas tienen pues su departamento de responsabilidad social o su gerencia de responsabilidad social, empresarial. Ahora último, esto se ha hecho una línea de carrera importante. Pero ellos contrataron una empresa para que hiciera este trabajo. Entonces esta empresa se reunió con los vecinos, hizo focus group, invitan a focus group, ¿no? Relevaron una encuesta y se dieron cuenta que en esa zona era una zona donde vivían personas que ya estaban jubiladas, que habían trabajado en el Ministerio de Economía, en el Poder Judicial, algunos habían sido jueces, ya, ex jueces, tenían dinero, tenían tiempo, ¿sí? Tenían relaciones y, ojo, no estaban dispuestos a que un centro comercial le alterara su vida. Porque un centro comercial, ¿qué trae? Carros, estacionamientos, vendedores, ambulantes, cuidadores de carro. No, ruido, no estaban dispuestos a que le alterara la vida. ¿Ustedes qué creen que hizo esta cadena de centros comerciales cuando le presentaron el informe, el análisis de stakeholder que había hecho esta empresa? Desistió. ¿Cómo? Desistió. Desistió. No siguió adelante con el proyecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no siguió adelante con el proyecto? Si era un proyecto rentable. Porque lo más probable es que ellos iban a interponer una serie de acciones para que el proyecto no se llevara a cabo. El proyecto se iba a quedar trunco, ¿no es cierto? Y la inversión se iba a quedar a medio camino. Entonces prefirieron
comprar en otro sitio y hacer el proyecto en otro lado. ¿Fruto de qué? De que hicieron un análisis de stakeholders. Entonces, no darle importancia a los stakeholders puede ser perjudicial para la organización y ocasionarle pérdidas económicas. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque los stakeholders también tienen que darse cuenta de que no necesariamente, de repente, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora los sindicatos están bastante reducidos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se hizo, y con Lucho estuvimos pues en los años 80, en la lucha por el reajuste automático, que se hizo pues una huelga de 30 días, ¿no? Y donde paró pues el sindicato el SUTESEA, el sindicato de empleados, que se llamaba en esa época sindicato de empleados, la Federación de Luz y Fuerza, el SUTESIC, ¿no? El sindicato Lima Huancayo, o sea, todas las organizaciones sindicales del subsector eléctrico pararon y lograron recuperar por parte, pero lograron recuperar el reajuste automático. Eso no se puede hacer ahora, ¿no? Porque obviamente los sindicatos son más pequeños que en esa época. Pero, ojo, teniendo en cuenta este análisis, hay que darse cuenta, hay que analizar de que, así sea pequeño, la acción de un sindicato puede afectar la reputación de una organización. Entonces, ojo, eso no hay que perderlo de vista, ¿sí? Es decir, ya no se va a hacer una gran movilización en la calle, no se va a paralizar la acción de la empresa, pero hay otras herramientas que se pueden utilizar teniendo en claro estos conceptos, ¿no? Entonces, el análisis de stakeholder es una técnica importante para la gestión de la empresa, de la organización. Ténganlo ustedes en cuenta. Permite relevar los aspectos más relevantes para la toma de decisiones. ¿Qué facilita el análisis stakeholder? La identificación de todos los grupos, los problemas potenciales que se podrían presentar, afectar a la organización. ¿Cuáles son las personas claves para recoger información o también para darle información? ¿A quiénes tú tienes que gestionar? ¿Qué tipo de estrategia tienes que tener? La estrategia de comunicación. Y te permite minimizar los impactos negativos para reducirlos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que te permite minimizar el riesgo, mejorar tu reputación. También puedes aprender de tus stakeholders, ¿sí? Para crear nuevos productos, nuevos procesos. ¿Cuál es el interés de este stakeholder? Entonces puedo sacar este producto. Establecer una relación de confianza, que es lo que le va a dar sostenibilidad a tu empresa, especialmente con tus clientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entiendo yo que todo este trabajo de capacitación es una forma a través de cual Credit Corp está tratando de tener un acercamiento, generar una mayor participación de sus socios y de sus afiliados, ¿no? Y yo veo que paulatinamente, charla tras charla, va aumentando la participación. Entonces, comprender el entorno del negocio, ¿no? Identificar nuevas oportunidades y informar, educar e influir en los stakeholders. Y finalmente, mejorar la toma de decisiones, ser más acertado en la toma de decisiones, ¿no? Brindar una oportunidad para que los grupos interesados participen en la toma de decisiones. Ese es el error de muchas empresas, ¿no? Que siguen pensando que el sindicato como algo antagónico y no incorporarlo y hacerlo partícipe en la toma de decisiones de la propia empresa, lo cual no significa que cada uno no defienda los intereses, ¿no? O también hay un error en pensar que quieren tener un sindicato que sea como les también es una oportunidad para que los stakeholders participen en la toma de decisiones. O sea, no hay que verlo a los stakeholders como enemigos, ¿no? Como a veces ocurre y se piensa que
siempre tienen que tener intereses antagónicos, ¿no? Y ese es un error que pasa a veces en las empresas con las organizaciones sindicales, que quieren tener a las organizaciones sindicales como satélites, ¿no? Y más bien deben conocer su opinión, sus intereses para tomar buenas decisiones, ¿sí? A ver, vamos a pasar este video final. Marca de clase mundial. La calidad sostenida, la publicidad, el posicionamiento, la antigüedad o la ética. ¿Quién lo da por la calidad? ¿Por la publicidad? ¿Por el posicionamiento? ¿Por la antigüedad? ¿Por la ética? La minoría. Señores, la ética. La ética es el origen de una marca mundial. Y escriban esto, ¿por qué? Porque la marca es una promesa. La marca es una promesa. Un Mercedes-Benz, promesa de calidad. ¿Qué estás comprando? La promesa, ¿sí o no? Entonces, te están prometiendo algo. Entonces, esa promesa se cumple. Pero ¿quién cumple? Quien tiene ética. Oye, ¿por qué tiene dinero? Qué buena suerte tiene ese pendejo. O es rata y lo ratificaron, ¿sí? Y por eso tiene tanta plata, ¿sí? Pero la ética, señores, si Rolex no mantiene la ética, se acaba Rolex. Si Rolex no mantiene, General Motors no quiere triunfar, tiene que tener ética. Si Urbi quiere ser la mejor inmobiliaria del país en el desarrollo de ciudades integrales, sus casas deben ser, sus desarrollos deben ser con altísima ética. No puedes transar, que abras la puerta y se te cae a la pared, nada más, ¿sí? Y ustedes lo saben, cuánto fraude hay en la construcción. Pero quieres edificar una empresa de clase mundial, la ética es la plataforma, número uno, la ética. Número dos, la calidad. Una calidad sostenida. Esa ética se refleja en una calidad sostenida, pero el origen de la calidad es la ética, eso es lo que quiero llevarles. La fuente donde nace la calidad es precisamente la ética, ¿sí? Obviamente la publicidad, lo vieron ustedes con Genoma, o sea, te va dando un posicionamiento en el mercado. La antigüedad, obviamente, un negocio que veo, 100 años sin sucursales, ay, de pendejos, en 100 años no se les ha ocurrido nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muy importante, sin ética no se avanza. La ética, anótenlo, produce dinero, y muchísimo dinero. Un médico ético tiene el consultorio lleno, un cirujano tiene el consultorio, un abogado, no creo, ¿verdad? Entonces, en fin. Entonces, señores, hay que apostar por ese valor tan importante que es la ética, que en lo personal para mí es fundamental, ¿sí? Entonces, tarea corporativa, cumplo con las promesas de la marca. Tarea corporativa de la página número 4, cumplo con la promesa de la marca. Y obviamente la tarea personal, cumplo lo que prometo, cumplo lo que prometo. Antes de salir al café, les quiero dar esta última metáfora. Miren, si ustedes observan sus manos, tenemos una singularidad única y especial. ¿Saben cuál es? Las huellas. Las huellas es nuestra gran singularidad. ¿Saben cuántos seres humanos han existido antes que nosotros? 90,000 millones. Decimos que somos muchos, que somos 7,000 millones. ¿Saben cuántos somos? El 6.3 de sobrevivientes. De 90,000 millones de seres humanos. Y nunca se han repetido las huellas. A mí en lo personal, ¿hay alguno aquí que dé clases que sea maestro? Hay algunos maestros. Bien. ¿Saben qué belleza ser maestro? Van dejando las huellas en el alma de sus alumnos. Van marcando a sus alumnos. Si tú tomas a un empleado y le das valores, lo estás marcando en el alma. Estamos quejándonos de la inseguridad, nos estamos quejando de los decapitados, nos estamos quejando de la corrupción, pero yo, empresario, estoy tocando el corazón de mi gente, estoy marcando a mi gente. Son las marcas, las marcas, que es una belleza. Y aquí lo importante es, ¿cómo quieres que la reflexión antes del café? Imagínate que llegas a un velorio y ves gente muy conocida, compañeros de colegio y tíos y primos, y te acercas al ataúd intrigado, ¿no? Y ves en el ataúd, sorpresa, y eres tú. Y ves a la gente que está a tu alrededor y escuchas lo que dicen de ti cuando estabas vivo. La reflexión final es la siguiente: ¿qué epitafio quieres en la vida?
¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo vas a dejar tus huellas para siempre? Todo lo que nos rodea tiene las huellas de quién hizo ese podio, quién hizo esta pantalla, quién hizo esos libros. Aquí están las huellas de muchos obreros, de la imprenta. En este edificio están las huellas de los albañiles. A tu alrededor están las huellas. Pero lo más importante, ¿no deseas que tus huellas sean para siempre? ¿No deseas marcar a los seres que amas? ¿No deseas marcar a la humanidad? ¿No deseas marcar a los seres que te están acompañando? Escribe tu epitafio hoy en la noche. Vas a estar escribiendo la visión de tu vida, lo que quieres llegar a ser en la vida. Marca con tu vida a los demás. Buen provecho. Eso tiene que ver en la marca. La ética tiene que ver con la marca. Y no solo con la marca en la empresa, sino también en nuestra vida personal, ¿no es cierto? Entonces, en conclusiones, el nuevo paradigma empresarial tiene que ver con la gestión de stakeholders. Es necesaria para que la empresa consiga sus objetivos y sea sostenible en el tiempo. Por tanto, tiene que diseñar una estrategia para cada uno de sus stakeholders, promover y conseguir su apoyo, minimizar el impacto negativo y nunca se debe descartar a ningún stakeholder, ¿sí? Muchas gracias por su participación y esperamos que haya sido de mucho interés para ustedes como lo fue para nosotros.